Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. En esta tarde, Señor, queremos venir y queremos poner nuestras manos, nuestros corazones, Señor, sobre esas preciosas mujeres. Mujeres, Señor, que te buscan, mujeres que te aman, mujeres que buscan servirte y seguirte. No son perfectas y lo sabemos, Señor, pero te agradecemos, Padre, porque son mujeres piadosas, son mujeres que en sus corazones han decidido seguirte y por eso están aquí, Señor. Porque te aman a ti, porque aman a sus esposos, porque aman a sus hijos, porque desean lo mejor para sus familias, Señor. Porque anhelan ver, Señor, en sus familias bendición de tu parte. Queremos poner en tus manos a estas mujeres, Señor. Queremos poner en tus manos sus corazones. Queremos poner en tus manos, Señor, sus emociones, lo profundo de su corazón, en tus manos, para que sea tu Espíritu quien reine ahí, para que tú, Señor, seas quien reine ahí. Oramos, Señor, por los temores, por las incertidumbres, por las ansiedades, por las depresiones y las situaciones que muchas veces vienen al corazón de la mujer. Oramos por tu gracia y fortaleza, para que estas mujeres se fortalezcan en la gracia de Cristo y puedan ver siempre en la obra tuya, Señor, en la cruz, Padre, el fundamento sobre el cual estar firmes. Señor, bendice a estas mujeres. Bendice a estas mujeres con todo su corazón y dales el gozo de ver, Señor, sus familias sanas, saludables, creciendo en la fe. Dales la seguridad y la tranquilidad de ver a sus esposos a salvos, seguros, confiados, creciendo en ti. Y dales el gozo y la bendición de ver a sus niños, Señor, creciendo firmes en la fe y en el conocimiento de Cristo. Bendice estas madres, Señor. Bendícelas, las ponemos en tus manos. Haz que las mujeres y las madres de esta iglesia sean un ejemplo, Padre. Oramos, Señor. Haz de ellas mujeres piadosas que enseñan a sus hijos a amarte y que enseñan tu palabra continuamente a su familia. Las ponemos en tus manos. Gracias, Señor. A ti sea toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Felicidades, mamás. Felicidades. Que el Señor las bendiga mucho y las proteja mucho. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de Génesis. Y vamos a leer, en el capítulo 2 de Génesis. Y vamos a leer versículos 18 al 25 del capítulo 2 de Génesis. Y como hoy es el Día de las Mamás, y queremos honrar a nuestras mamás, y yo he tenido en mente desde hace tiempo empezar a enseñar sobre la familia, y sé que la familia es un asunto que interesa mucho a las mamás, ¿verdad? Muchas veces más que a los varones, así que hoy quiero comenzar con este tema. Entonces, no voy a hablar algo específico sobre las hermanas, porque eso va a venir más adelante en las semanas que vienen, pero vamos a comenzar a hablar sobre los principios de Dios para la familia. ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar a leer en Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia. Vamos a ir al versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La familia. ¿Cuáles son los principios de Dios para la familia? Vivimos en un tiempo, hermanos, en que ya ni siquiera sé si decir que la familia está en crisis, porque el problema hace algunos años es que decíamos, la familia está en crisis porque las familias se están rompiendo, hay mucho divorcio, hay mucha separación, hay muchas madres solteras, hay muchas familias, donde hay solamente uno de los padres, etcétera, y decíamos, la familia está en crisis porque las personas no pueden permanecer juntas. No sé si me explico. Antes nuestra preocupación era, la familia está en crisis porque el esposo y la esposa no se entienden, se pelean, se divorcian, se casan con otras personas, y hay una gran cantidad de conflictos al interior de la familia. Hay abuso, hay violencia, hay situaciones difíciles, hay todo tipo de situaciones negativas en el interior de la familia, y decíamos antes, la familia está en crisis. El problema hoy es mucho más complejo que esto, porque aunque estas cosas siguen ocurriendo en el interior de las familias, nuestra sociedad se ha movido a una definición diferente de lo que es la familia.
Porque aunque antes hablábamos de que la familia está en crisis, todos estábamos de acuerdo que la familia estaba compuesta entre un hombre y una mujer, la unidad básica en el matrimonio. Pero nuestra sociedad ha redefinido los roles. Nuestra sociedad ha redefinido cuáles son los roles del varón y cuáles son los roles de la mujer, y a tal grado ha llegado esta redefinición de los valores dentro de la familia, que de hecho ya el hecho de hablar, de decir acerca de la relación entre un hombre y una mujer es algo que nuestra sociedad ha trascendido, porque hoy sabemos que nuestra sociedad ha aceptado las familias donde hay relaciones entre personas del mismo sexo, del mismo género. Y en esto no solamente ya no es ni siquiera un asunto como antes hablábamos y decíamos, bueno, existe el homosexualismo, existen las personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo, y perdón, voy a usar algunas expresiones, ojalá que no sean muy crudas o muy duras, voy a tratar de ser lo más cuidadoso, pero que sienten atracción hacia personas de su mismo género, para no usar la palabra. A hoy en día ya ni siquiera es solamente la atracción hacia personas del mismo género, sino es todo tipo de cuestiones en cuanto a la persona es la que decide respecto a cuál es su preferencia. No sé si me explico. Y las personas son en todos los sentidos, van en todos los sentidos en esos términos. Ya no se identifican ni como hombre o mujer, sino hay todo tipo de definiciones, porque entonces bajo este aspecto, el aspecto tradicional de lo que nosotros llamamos la familia ha sido rebasado en nuestra sociedad, y nuestra sociedad ahora tiene moldes y formas de pensar distintas. Escuchaba yo una conversación de personas liberales donde hablaban y decían, hay una mujer que publicó un libro sobre la familia y en el cual básicamente critica a la familia y establece, bajo chistes y bajo bromas, que la familia es algo que va a ser trascendido y va a desaparecer. Porque hoy en día la mayor parte de las casas son de personas solas, son de personas que viven por sí mismos. Entonces la idea es esta dependencia de la vida familiar se va a terminar. Entonces nuestra sociedad va en direcciones muy tremendas. Nuestra sociedad va en direcciones que han roto todos los paradigmas o los principios o los propósitos que habían sido establecidos por la Biblia, y hoy en día esas normas ya no existen. Entonces por eso dije, antes hablamos de la crisis familiar, hoy en día esta crisis sigue existiendo, pero el problema es que los roles han sido redefinidos. Y entonces la gente ya no les llama crisis, no sé si me explico, sino es algo normal, es algo habitual, es algo común. Ahora, antes de entrar a los principios bíblicos, y les pido perdón, no es mi intención darles una clase de historia, pero sí necesito explicarles el contexto de por qué todas estas cosas están ocurriendo en nuestra sociedad. Así que tengo que hablar un poquito de la historia de los Estados Unidos y un poco de la historia de México. Los Estados Unidos fueron formados como una nación basada en principios cristianos, llaman los principios judío-cristianos, que vienen tanto del judaísmo como del cristianismo. Bajo esos principios, la familia siempre ha sido reconocida como la relación entre un hombre y una mujer, de manera tradicional. En el siglo XIX, vamos más de 100 años atrás, hermanos, las familias vivían en una situación, un poquito más, unos 150 años atrás, las familias en los Estados Unidos vivían básicamente en una situación un poco agraria, no sé si me explico. Muchos de nosotros venimos del campo en México y entendemos esto. Las familias vivían en una situación agraria. ¿Qué quiero decir con esto? Que trabajaban la tierra, y cuando usted ha vivido en una situación agraria, usted sabe que cuando la familia vive en esa situación, todo el mundo trabaja, ¿cierto? Y toda la familia trabaja en lo mismo, ¿sí? Todos se dedican a lo mismo, básicamente, y la familia está unida, y aunque están, ¿cómo se dice?, haciendo labor, todos están haciendo la misma labor, están trabajando en equipo, es como una pequeña empresa. Pero después comenzó lo que los sociólogos llaman la revolución industrial. La revolución industrial fue cuando las ciudades comenzaron a ser formadas, porque las ciudades se formaron en base a fábricas, cuando se empezó a hacer producción en masa de diferentes productos y se requería la mano de obra de las personas. Entonces las personas empezaron a emigrar de las áreas rurales a las grandes ciudades. Y cuando empezaron a emigrar a las ciudades, empezó a entrar una crisis en la familia, en la vida de la familia. Porque estas familias estaban acostumbrados a hacer todo juntos, ¿cierto? Pero ahora, cuando estas personas se mueven a la ciudad, ya las familias ya no están juntas, no sé si me explico. Sino ahora el papá tiene que ir a trabajar
a la fábrica, ¿sí? Y si la mamá trabaja, en ese tiempo las mamás normalmente no trabajaban, ¿sí? Las mujeres muy pobres sí, siempre han trabajado. Los niños también trabajaban, ¿sí? Entonces había una ruptura familiar porque el mismo sentido de dinámica que había en la familia, donde todos estaban juntos todo el tiempo haciendo lo mismo, ahora están todos separados, cada quien por su lado. Y eso genera una gran cantidad de conflictos en el interior de la familia. Además, hermanos, este es un tiempo en el que en el movimiento, en la historia de los Estados Unidos se le llama el tiempo del movimiento progresista. Porque cuando estas fábricas empezaron a establecer, la gente trabajaba 12 horas al día, los niños trabajaban, ¿sí me explico? Había mucha opresión, le pagaban a la gente muy poco, etcétera, etcétera. Bajo ese contexto, hermanos, surgió una filosofía, o se hizo fuerte una filosofía que surgió para defender los derechos de la mujer, el feminismo. El feminismo, en cierta manera, es el gran opositor de los principios bíblicos. El feminismo surgió con ciertas justificaciones. El feminismo, bajo esta ruptura familiar, que es la desconexión de la vida rural, la nueva vida de la ciudad, las familias están trabajando y las crisis que se empiezan a presentar al interior de la vida familiar, el feminismo surgió como una especie de movimiento que buscaba defender a la mujer y a los niños de las opresiones y de las situaciones. Ahora, esto es real, había cierta justificación. Las mujeres eran oprimidas, había mucha violencia doméstica y hasta en nuestros días existe eso todavía, ¿sí? Los niños eran puestos a trabajar y no había leyes para defender a los niños trabajando, ¿sí? Había mucha pobreza, había una gran necesidad, una gran cantidad de inmigrantes. En este tiempo vieron muchos inmigrantes de Europa. Cuando usted oye de los inmigrantes italianos, irlandeses, todos estos llegaron durante este tiempo. Y entonces, hermanos, el movimiento feminista comenzó con mujeres, algunas salidas de la iglesia, porque la iglesia cristiana era la gran, ¿cómo se dice?, orquestadora de los movimientos de misericordia. Y dentro de estos grupos cristianos surgieron grupos de mujeres que se encargaron de tratar de hacer obras y labor para defender a la mujer. Así que en un principio muchas de estas mujeres que hicieron esta labor tenían una perspectiva cristiana. Pero lo que ocurre con estos movimientos que comenzaron haciendo labor de misericordia, después se van desconectando de la iglesia y se van haciendo movimientos seculares. Hay muchas iglesias que después, en un principio eran iglesias y hoy en día son movimientos seculares. Por ejemplo, el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación fue un movimiento que surgió como un movimiento cristiano derivado del movimiento metodista y hoy en día es un movimiento secular prácticamente, aunque todavía conserva ciertas conexiones cristianas, en realidad es un movimiento secularizado. Entonces, hermanos, en ese contexto, el feminismo surge con esta idea, tratan de defender los derechos de la mujer y hacer algunas cosas que son necesarias para esta sociedad. Consiguen el voto de la mujer, si usted no lo sabe, la mujer no podía votar antes del 1920, así que la gran lucha de estas mujeres luchando por este feminismo tiene que ver con darle a la mujer el voto y en 1920 consiguen que la Constitución americana reconozca que la mujer tiene el derecho de votar, que la mujer tiene derecho de poseer cosas, que la mujer puede hacer contratos, que la mujer puede hacer ciertas cosas. Hay ciertas cosas que son justificables, ¿sí me explico?, en el aspecto del feminismo. Pero cuando el feminismo empieza a secularizarse totalmente, el feminismo toma las ideas del marxismo, de una filosofía marxista. La filosofía marxista, hermanos, es la filosofía que fecundó o que inició o que trajo a luz el movimiento comunista. El comunismo se hizo muy popular en el año 1914 cuando hubo una revolución en Rusia y los bolcheviques ganaron la revolución, establecieron un gobierno comunista bajo un hombre muy nombrado dentro del marxismo, Vladimir Lenin. El marxismo tiene como principio, ojalá que no les esté dando mucha información, pero ¿me están siguiendo? El marxismo tiene como principio que hay personas ricas que poseen los medios de producción y hay personas pobres que trabajan para estas personas ricas.
y que hay una injusticia en esa repartición de los medios y de las cosas y la producción, y que la única manera de lograrse o librarse de la opresión de los ricos es por medio de la revolución. O sea, el marxismo dice, el problema es que hay una lucha de clases entre los trabajadores y los dueños de las empresas, y la única manera de librarnos de esta, ¿cómo se dice?, de esta opresión es por medio de una revolución. Y usted va a ver que en el siglo pasado hubo revoluciones por todos lados basados en estos principios. Bueno, el movimiento feminista toma este principio del marxismo, hermanos, y lo trae a la familia. Y entonces el movimiento feminista empieza a argumentar que la mujer es oprimida en el interior de la familia. Empieza a abogar por lo que se llama la igualdad entre los sexos, ¿sí? Y la igualdad entre los sexos, ¿sí?, o entre los géneros, quiere decir entonces, desde la perspectiva del feminismo, que en la familia, en el interior de la familia, ¿sí?, en el interior de la vida familiar, existe una igualdad entre el hombre y la mujer. La idea del feminismo es, antes la mujer siempre ha estado oprimida. La familia tradicional es una familia patriarcal, donde el hombre tiene el gobierno, la autoridad, y la mujer es oprimida, ¿sí? Y la mujer no tiene los mismos derechos en la vida familiar que los que tiene el hombre. Y entonces, bajo ese principio, el feminismo aboga por levantar a la mujer, rescatar a la mujer de esa posición de opresión. Pero recuerde que en el marxismo siempre la manera de resolver esto es por medio de la guerra, por medio del conflicto, por medio de los problemas. Entonces el feminismo no trata de rescatar la vida familiar como tal, sino el feminismo trata de afirmar el derecho de la mujer. Ahora, estas ideas de feminismo, hermanos y hermanas, son ideas que se empezaron a promulgar mucho en los años 30, 40 en la historia de los Estados Unidos. Y una de las principales cosas que el feminismo obtuvo después de haber obtenido el voto de la mujer fue el divorcio, la ley de divorcio. ¿Por qué permitía o por qué consideran ellas un logro el obtener la ley del divorcio? Porque se dice que la mujer está oprimida en el seno de la familia, y cuando hay conflictos en la familia, ¿cuál es la manera de escapar o de rescatar a la mujer? Por medio del divorcio. Yo trabajé, hermanos, hace tiempo en una organización sobre la violencia doméstica, y la razón por que yo dejé ese trabajo es porque nosotros supuestamente teníamos que abogar por las mujeres que eran maltratadas o que sufrían violencia doméstica, pero la meta de esta organización no era rescatar a las familias, no era restaurar la relación entre esposo y esposa. La meta de esta organización era separar a la mujer de esa situación de riesgo o de conflicto. Y nunca trataban de mediar. Cuando una mujer decía, no, yo no quiero separarme, yo solamente quiero arreglar la situación, las personas de la organización se ofendían y decían, no, esta mujer es una mujer dependiente y por lo tanto no vamos a ayudarle más. Porque la meta es entonces entrar o generar un conflicto en el interior de la vida familiar. Y entonces, como dije, después de obtener el voto, una de las cosas que se enfocó el movimiento feminista fue en el divorcio. Y si vamos en la historia de los Estados Unidos, hermanos, encontramos que las cosas empiezan a romper, porque si el divorcio es una realidad, entonces el matrimonio ya no es algo, no sé si me explico, ya no es algo inquebrantable. Cuando el divorcio, la ley del divorcio se transmite o se acepta, el matrimonio ahora es algo cambiable, ¿sí? Rompible, fácilmente se puede deshacer. Ya no se reconoce como una institución que Dios estableció, sino se reconoce como una institución que fue hecha ¿por quién? Por el gobierno humano. Y entonces, si el gobierno humano estableció esta relación matrimonial, entonces el divorcio puede deshacer esa relación. Y después, hermanos, solamente para hacer la historia más corta, de ahí tenemos el surgimiento de todo tipo de movimientos que después vinieron a golpear los principios básicos de la familia. Tenemos el divorcio. Después tenemos en los años 60 la liberación sexual. ¿Qué es la liberación sexual? Donde las personas están libres para tener relaciones, es decir, el matrimonio no es necesario. ¿Por qué tú y yo vamos a tener que ir delante de un juez para casarnos, establecer una relación matrimonial para tener intimidad? ¿Sí me explico? Si eso es algo libre, ¿no? El amor de los hippies, ¿no?
El paz y amor de los hippies, ¿qué representa? Representa, no necesitamos un papel que nos diga que nos amamos, lo único que falta es que nos amemos. Y de ahí entonces comienzan todas estas relaciones en unión libre, donde la gente no se casa, solamente se junta y viven estando juntos, sin hacer una promesa ni un pacto de matrimonio, porque no lo consideran ya necesario. Y después de esto, hermanos, voy a tratar de usar palabras cuidadosas, después de esto, de esta revolución, viene la revolución ya no de tipo sexual, sino ahora homosexual, donde las personas empiezan a liberarse hablando de sus deseos de tener intimidad con personas de su mismo género. Y hoy en día, hermanos, ya no solamente tenemos esta revolución de este tipo, sino hoy en día le llaman la revolución transexual, donde las personas están indefinidos en el rango entre hombre y mujer. Cualquier persona puede tomar cualquier posición, ir y regresar, no sé si me explico, hacer ajustes a su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de cosas. Todo esto surgiendo ¿de dónde? De un movimiento que en sus orígenes surgió con cierta justificación para defender a las mujeres, pero que poco a poco fue destruyendo diferentes aspectos de la tradición, de la forma de entender la familia desde la perspectiva de Dios. El problema, hermanos, es que el feminismo es algo que está por todos lados, y muchas veces nosotros dentro de la iglesia tenemos una gran cantidad de ideas feministas y no estamos enterados de ello, porque es algo que está metido por todos lados. A las mujeres se les ha dicho desde que van a la escuela, a las mujeres se les ha metido desde que ven la televisión, en las telenovelas, en las conversaciones, en las cosas que se leen, en la manera de pensar, en la forma de entender el mundo. Todo está relacionado con esos principios. Y por lo tanto, hermanos, muchas veces cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y queremos mirar los principios sobre los cuales Dios estableció el matrimonio, uno de los grandes conflictos en la mente y en el corazón de hombres y de mujeres, pero particularmente de mujeres, es el lidiar con las ideas que vienen del feminismo. Vamos a hablar un poco de la experiencia de las personas hispanas, porque les di un resumen de lo que ocurrió en los Estados Unidos, pero ¿qué ocurre con la gente mexicana? Y voy a usar a México, y perdón por los que no son mexicanos, pero voy a usar a México como un ejemplo. México es una cultura tradicional, ¿sí? Normalmente era una cultura tradicional, pero en México existen dos formas. Toda esta cuestión del feminismo llegó a México, les voy a decir cuándo llegó. Pero antes de que estas ideas feministas llegaran a México, ¿cuál es el patrón tradicional que tenemos en México? Bueno, el patrón tradicional que tenemos en México, hermanos, por un lado es el machismo y por otro lado es la madre abnegada, que es la héroe de la película, ¿no? Entonces, si usted ve las películas mexicanas viejas, hay una película donde sale Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿la han visto? ¿Han visto esa película donde salen Jorge Negrete y Pedro Infante juntos? Todos ustedes la han visto. Bueno, a lo mejor no todos. Pero una de las cosas que me causa mucha gracia son los comentarios, porque ellos se supone que tienen sus novias oficiales, ¿sí? ¿Y quién es la novia oficial? La novia oficial es la persona con quien se van a casar, ¿sí? Pero además de tener la novia oficial, ¿qué tienen? Tienen todas sus otras relaciones con otras mujeres, que no son la relación oficial, son las chamaconas, ¿no? Y por ahí hay un diálogo donde Pedro Infante le dice eso a una mujer, y una mujer le dice, ¿y nosotros qué somos? ¿No? Porque él dice, las mujeres no me quieren, y dice, ¿y nosotras qué somos? Y él dice, ustedes no son mujeres, ustedes son chamaconas, ¿no? ¿Qué significa eso? La actitud machista del mexicano que mira a la mujer de una manera impropia. ¿Sí me explico? Que no ve a la mujer con una posición de dignidad, sino que la trata de una manera incorrecta. Es el machismo, ¿sí? Y en México eso existió por mucho tiempo. ¿Por qué existía el machismo en México? ¿Por qué el machismo en México le dice al hombre, sí, tú puedes tener tu esposa, pero además puedes tener otras mujeres? Porque ustedes tienen que recordar, hermanos, que nosotros somos el producto de la unión de dos culturas. Los españoles llegaron a México, ¿cierto? Y esclavizaron a los indios. Y cuando ellos esclavizaron a los indios, establecieron una forma de gobierno basado en la encomienda. La encomienda es
a cada persona española que había participado en la guerra le daban tierra y todos los indígenas que vivían en esa tierra eran sus esclavos. Así que el señor español, con su tierra y una gran cantidad de esclavos, ¿verdad?, tenía a su esposa, pero también tenía una gran cantidad de mujeres entre todas estas indígenas que le pertenecían por ley, porque todas estas mujeres pertenecían a él, así que él podía hacer lo que quería. De ahí tenemos todo en nuestro México este trasfondo del hacendado, del hombre machista, ¿no?, que tiene una relación de esposa, pero al mismo tiempo tiene o anda coqueteando o anda haciendo cosas indebidas con otras mujeres. Esa es nuestra realidad, ese es de donde venimos, ¿sí? Y por el otro lado, en ese contexto donde la familia está enfocada por el machista, el hombre machista que se va con sus amigos a tomar, regresa borracho y hace todo un desastre en la casa, ¿no?, y maltrata a la esposa, a los hijos y hace un montón de situaciones y después se vuelve a ir otra vez a tomar y no regresa en varios días. ¿Y quién se hace cargo de la casa? ¿Quién saca adelante la casa? ¿Quién cuida a los hijos? ¿Quién tiene que ir a trabajar a lo mejor para ir a buscar salir adelante? ¿Quién tiene que hacer todo eso? La mamá. ¿Sí? Entonces, nosotros mexicanos tenemos estas dos formas de mirar la situación, ¿no? Por un lado, hemos experimentado y sufrido estas cuestiones machistas, pero al mismo tiempo hemos glorificado a la mamá, ¿sí? Porque la mamá es la que muchas veces al final termina sacando la situación adelante. Ahora, piense usted en esto. Estas familias con estos valores y estos principios empiezan a emigrar a los Estados Unidos, ¿sí? En los años 40 y 50 se empezó un programa que se llamaba el programa Bracero. No sé cuántos de ustedes sepan esto, pero el programa Bracero es que había necesidad de trabajadores del campo en los Estados Unidos y empezaron a traer gente de México. Cuando la gente de México vino para acá, muchos hombres vinieron solos, y porque vinieron solos, ¿verdad?, ¿qué ocurría? Establecían nuevas familias aquí y las familias se rompían. La familia mexicana entraba en una crisis, la familia de estos inmigrantes. Estando aquí, ya los inmigrantes establecidos, muchos de estos inmigrantes, sus hijos, no fueron atendidos bien, el gobierno americano no les dio la educación que tenía que darles, no les ayudó, no proveyó para ellos porque los veían como extranjeros a los que no se les debía dar ciertos derechos o ciertas cosas, y por eso tenemos, hermanos, una gran cantidad, sobre todo en California, pero no solo en California, pero en California principalmente, tenemos una cantidad de jóvenes que empezaron a desarrollar los hábitos de desarrollar bandas y gangas y violencia y cuestiones de ese tipo, porque son jóvenes que crecieron sin ese apoyo para seguir educación, los padres trabajando largas horas, ¿sí? Y si trabajas largas horas para poder salir adelante, ¿qué haces? Pones a los hijos en la guardería y los hijos crecen en manos de otras personas. Cuando los hijos terminan de crecer, ¿qué ocurre? No hay relación entre padres e hijos. La relación entre padres e hijos se ha roto. No sé si me explico. Y esto genera una gran cantidad de conflictos al interior de la vida familiar. Hay un conflicto más, y voy a terminar y voy a comenzar a hablar de los principios de la Escritura, que ya me tardé mucho en esto. Pero ustedes deben entender, hermanos, que nuestros hijos que nacen aquí y crecen aquí tienen una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos mexicanos, o salvadoreños, o guatemaltecos, o sudamericanos, lo que seamos. Pero nuestros hijos crecen aquí, ¿sí? Y ellos están entre dos culturas. Por un lado está la cultura de sus padres, ¿sí? Y los padres quieren que sus hijos sean mexicanos o sean lo que ellos son. Pero por otro lado están en esta cultura donde la gente habla inglés, donde para salir adelante hay que americanizarse, hay que hacerse parte de la cultura, porque si no lo haces no puedes tener éxito. Y nuestros hijos están en esa dificultad de tratar de encajar entre uno y el otro. Y nosotros muchas veces no ayudamos y no entendemos esa crisis de identidad. Nosotros muchas veces no comprendemos los conflictos que nuestros hijos tienen en la escuela, y el problema es también que muchos de nosotros no hablamos inglés. Y porque no hablamos inglés, muchas veces
no podemos ayudar a nuestros hijos en situaciones que ellos están experimentando en la escuela, pero muchos de nuestros hijos están experimentando rechazo en la escuela. Muchos de ellos están siendo maltratados, muchos de ellos están siendo rechazados por otros o visto mal. Y muchos de nuestros jóvenes, por temor al rechazo, rechazan su cultura hispana para tratar de no ser rechazados por otros, y tratan de ser como las personas son aquí. Y es normal, eso va a ocurrir. Nuestros jóvenes tienen que ser parte de esta nación, porque eso es lo que son. Pero nosotros tenemos que entender todas estas luchas y cómo estas situaciones juegan en la psicología y en el pensamiento y en el crecimiento de nuestros hijos. Y nosotros debemos entender eso. Si usted no entiende todas estas cosas que acabo de describir, usted está a ciegas. Y aquí es donde quiero, antes de comenzar a ver, yo sé que esa introducción fue muy larga, pero esa introducción es mi introducción para todo lo que voy a enseñar después. Quiero que entiendan los grandes riesgos que tenemos en nuestra vida familiar. Quiero que entienda usted el contexto, que traemos a nuestros hijos a una sociedad que ya ha rebasado las normas de la tradición. Y usted puede decir, me voy a regresar a México donde la cosa es más tradicional. Pues déjeme decirle que en México ya también las cosas se han rebasado. El riesgo en el que nosotros estamos criando, el mundo en el que nosotros estamos criando a nuestros hijos es un mundo peligroso. Porque es un mundo que les ha dicho a nuestros hijos, le ha dicho a esta sociedad que no necesitan a Dios, que las relaciones familiares no son establecidas por Dios, son establecidas por los seres humanos. Y antes se establece que la familia es más como un contrato social que dos personas hacen delante de una autoridad humana, delante del gobierno. Y se les ha dicho a nuestros hijos y se les transmite en las escuelas, en los programas de televisión, en las cosas que ellos ven en el internet, en las conversaciones con otros compañeros, se les comparte a nuestros hijos que ellos son libres para decidir qué tipo de familia quieren formar. Si quieren formar una familia heterosexual con una persona de diferente sexo, o una familia con una persona del mismo sexo, o una familia con más de 2 personas. Y en ese mundo, tus hijos y mis hijos están creciendo. Cuando tus hijos van a la escuela, esto es lo que la escuela les está diciendo a tus hijos. En las clases de biología, cuando se habla de la sexualidad, en las clases de ciencias sociales, cuando se habla de los derechos políticos. Hermanos, en nuestras escuelas esto es normal. Es la forma normal de la sociedad. Lo que para nosotros hoy, que somos de generaciones anteriores, es algo que nos alarma, para las generaciones de nuestros hijos va a ser algo normal. Y es en ese contexto, hermanos, que necesitamos ser padres fieles, que necesitamos entender la gravedad de la responsabilidad que tenemos como padres y madres. Hermanos, estamos en un momento difícil. Usted tiene solamente un poco de tiempo con sus hijos. Usted tiene solamente un poco de tiempo. Mire, mi niña está aquí, ella tiene 14 años. Va a cumplir 15 pronto. ¿Cuántos años me quedan antes de que ella empiece a hacer su vida por sí misma? Antes de que ella vaya a la universidad y ella empiece a actuar por sí misma. Cuando ya no esté a mi lado, yo ya no pueda controlar sus acciones, cuando yo ya no pueda controlar lo que hace, lo que dice, con quién habla, con quién tiene amistades, con quién se dirige, cuando yo ya no tengo ninguna voz ni voto en ese aspecto en su vida. ¿Qué es lo que va a marcar el que ella tome buenas decisiones? ¿Qué va a marcar que tus hijos tomen buenas o malas decisiones? Hermanos, el tiempo que nosotros pasamos enseñándoles la Escritura y ayudándoles a entender que la sociedad en la cual vivimos es una sociedad que ha rechazado a Dios y que hoy tenemos que remar contra corriente. Ya no estamos en la sociedad de los años 50, cuando la mayor parte de la sociedad americana eran cristianos. Y aunque había muchos problemas y mucha pecaminosidad en el país, como siempre lo ha habido,
Se entendían los principios cristianos como la norma clara como un individuo debe actuar. Hoy en día no es así. Hoy en día cada quien decide lo que quiere hacer. Hoy en día se dice a la gente, no hay verdad absoluta, no hay principio absoluto. Nadie puede decirte quién eres tú. Tú decides quién eres y qué eres. En ese mundo, hermanos, estamos nosotros creando a nuestros hijos. Ahí es donde ellos están creciendo. Si tú no eres un padre o una madre que estás pasando tiempo enseñando a tus hijos, estás cometiendo un grave error. Queridas mamás, hoy es el día de la mamá. Y yo sé que el corazón de ustedes arde y sufre por sus hijos, porque ustedes aman a sus hijos. ¿Sí? Lo único que va a bendecir y a guardar la vida de tus hijos es la palabra de Dios. Nada va a cambiar esos corazones, hermanos. El problema más grande que nuestros hijos tienen, hermanos, no es la sociedad tan terrible que acabo de describir, y a lo mejor algunos de ustedes ya los espanté demasiado. Están diciendo, ay, qué mal día de la mamá, el pastor vino aquí a darnos todo un panorama terrible. Pero ese no es el más grande problema. Esa sociedad es pecadora y siempre lo ha sido, y la sociedad va a rechazar a Dios. El más grande problema, hermanos, es que nuestros hijos son pecadores, y porque son pecadores ellos van a aceptar los principios de esta sociedad. A menos que tú enseñes a tu hijo a lidiar con su propia pecaminosidad, tu hijo no tiene esperanza. Si tú no haces eso, tu hijo va a caer en manos de esos principios. El vacío que tú generas no enseñando a tus hijos, alguien lo va a llenar. Ahora, algunos de ustedes tienen hijos mayores. Algunos de ustedes tienen hijos que ya son grandes, que ya no están con ustedes, que a lo mejor ya formaron una familia, y ya ustedes ya usted ya no tiene vela en el entierro. Quiero decirle eso, lo vamos a ver después, no hoy, pero les voy a enseñar que cuando una persona se casa y contrae matrimonio, los padres ya no tienen ahí, a veces ni siquiera opinión. Pero aún con todo eso, si sus hijos están en esa situación, tiene usted que mostrarle a sus hijos con su vida, con su ejemplo y con su enseñanza, el ejemplo de un hombre piadoso que ama a Dios, el ejemplo de una madre piadosa que ama a Dios, que entiende los principios de Dios, para que sus hijos se vuelvan en arrepentimiento al ver el ejemplo, la ternura, el amor, el cuidado que usted tiene por ellos. No deje estas cosas al aire. No se acostumbre a que sus hijos estén lejos del Señor. Okay, estoy tentado a terminar aquí, pero San Agustín, quizá después del apóstol Pablo, fue el más grande teólogo que en la historia de la iglesia ha existido. Pero San Agustín, antes de convertirse al cristianismo, fue un gran hombre de inmoralidad. Era un inmoral, terrible, ¿sí? Terrible. Su madre oraba continuamente, completamente, absolutamente, decididamente, con gran dolor, con llanto, con tristeza, con ansiedad, delante de Dios por la salvación de su hijo. Dice en la historia, la señora se llamaba Mónica, en la iglesia católica la hicieron una santa, Santa Mónica. Y lo es, pero no en el sentido de la iglesia católica, lo es en el sentido de haber sido una mujer salva y piadosa. Esta mujer oraba interminablemente por su hijo y iba a molestar al obispo de la iglesia para decirle que orara por su hijo. Y oraba y lloraba y lloraba y sufría y derramaba grandes lágrimas con gran dolor delante de esos hombres. Y el obispo ya estaba cansado de estarla viendo ahí cada vez que venía esa mujer, y otra vez lo mismo, a pedir por su hijo, por la salvación de su hijo. Y esta mujer sufría y sufría porque su hijo no conocía la gracia de Dios. Y un día el obispo le dijo:
dijo, vete ya, mujer, porque ningún hombre por quien alguien ora de esta manera puede evitar recibir la gracia de Dios. Y así pasó. San Agustín un día escuchó a un hombre hablar y se le quedó un versículo en su mente, un versículo de Romanos que decía: la noche ya ha pasado y es tiempo de que nos despojemos de las obras de las tinieblas. Y este versículo venía a su mente una y otra vez, y de repente lo oía y volteaba para ver como si alguien le hubiera hablado y no había nadie. Y el versículo le decía: es tiempo de que nos despojemos de las obras de las tinieblas, porque las tinieblas están pasando ya. Y ese versículo pegaba y pegaba y pegaba en el corazón de este hombre inmoral. No solamente era un hombre inmoral, era un filósofo, era orgulloso, era arrogante y consideraba que la Biblia y el cristianismo era pensamiento de personas rudimentarias que no tenían nada que ver. Cuando él leía la Biblia decía: ¿cómo voy a comparar esto, que es algo rudimentario, con los grandes escritos de los filósofos griegos? Así de arrogante era Agustín. Pero cuando Dios le habló, escuchó a un hombre predicar, y a través de eso que en su conciencia constantemente pegaba, mis hermanos, Agustín se volvió al Señor. Y cuando Agustín se volvió al Señor, se dedicó completamente a Cristo. Escribió un libro que se llamaba Las Confesiones de San Agustín. Si nunca lo ha leído, cómprelo y lea por lo menos los 3 primeros capítulos. Se va a dar cuenta la profundidad con la cual Agustín confesaba sus pecados. Se va a dar cuenta usted, por ejemplo, que cuando él se convirtió, una de las cosas más impresionantes en la manera como Agustín confiesa sus pecados es que él está recordando toda su vida y le está diciendo al Señor: Señor, tú eres tan grande, tú eres tan maravilloso, tú eres tan grandioso, yo fui tan pecador contra ti. Y Agustín está llegando a un punto tan profundo, tan grande, tan tremendo delante de Dios, que está confesando cuando se robó unas manzanas. Fíjese lo que está confesando. Está confesando cuando se robó unas manzanas del huerto de su vecino. Unas manzanas que estaban saliendo, y la agarró y se las robó, y le está diciendo al Señor: ¿y por qué me robé esas manzanas? Ni siquiera me las robé porque tenía hambre, porque en mi casa tenía manzanas mejores. ¿Por qué lo hice? Lo hice solamente por el placer de hacer maldad. La confesión de San Agustín es tan profunda, hermanos. Su entendimiento de Dios fue tan grande. Su gloria y su entendimiento de la grandeza de Dios lo llevó a entender de manera tan profunda su necesidad de la gracia, y escribió un verso precioso. Agustín escribió muchísimas cosas, pero escribió un verso precioso que dice: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón no encuentra descanso hasta que lo encuentra en ti. Hermanos, Dios es quien estableció la familia. Si Dios es quien estableció la familia, no el gobierno, no la hicieron los hombres, no la hicieron las personas, no la hace la preferencia de las personas, no lo hizo nadie, no es la decisión de cada individuo, no es el derecho de cada individuo decidir cómo la familia es, no es el derecho de ninguno de nosotros, porque nosotros no tenemos ese derecho, porque nosotros no creamos la familia la hizo el Señor. La familia la hizo Dios. Cuando Él creó al hombre, Él hizo al hombre, Él hizo un hombre y hizo una mujer. Y los bendijo. Y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Dice la Escritura que los hizo a su imagen y semejanza. Hermanos, el gobierno no tiene el derecho de decirnos cómo la familia debe ser. Ni las personas, ni los partidos políticos, ni nadie. ¿Quién estableció la familia? Es Dios. Y Él es el único que tiene derecho a decirnos cómo debe ser la familia. Así que en las próximas semanas vamos a comenzar a indagar y a estudiar qué es lo que Dios nos dice respecto a la familia. Vamos a terminar aquí, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Padre, ayúdame y dame sabiduría a medida que enseño a mis hermanos. Yo sé que hoy he hecho un gran tiempo para explicarles a ellos el contexto social, histórico en el cual vivimos,
Tu palabra nos dice que debemos ser sabios y prudentes, así como mansos como las palomas, pero prudentes como las serpientes. Y si algo caracteriza a estos seres, es su sagacidad en entender el tiempo y el momento. Nunca actúan demasiado rápido, nunca actúan demasiado lento. Son demasiado astutas para saber cuándo atacar. Así nosotros tenemos que ser también muy sabios, Señor. También el libro de Efesios nos dice que los tiempos son malos y que debemos ser entendidos de cuál sea tu voluntad. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad respecto a la familia, porque los tiempos son verdaderamente malos, Señor. Y son malos no quizá porque no tenemos trabajo, no son malos porque tenemos problemas de inmigración, no son malos porque no tenemos dinero para pagar la renta. Los días son malos porque la manera como la gente cree, la manera como la gente piensa, la manera como la gente se conduce, es en un total abandono de tus principios y de ti. Este mundo te ha negado completamente. Es un mundo que, creyendo en su propia sabiduría, como dice el libro de Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible para adorarse a sí mismos, para servirse a sí mismos, para glorificarse a sí mismos. Señor, danos sabiduría para entender la urgencia y la importancia de guiar a nuestros hijos en este tiempo, de ser para ellos, Señor, una ayuda, de poner tu palabra delante de ellos, porque tu palabra es nuestra lámpara que nos alumbra en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser sabios, ayuda a estas madres, a estos padres, Señor, a enseñar a sus hijos, Padre, tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, te necesitamos. Padre, ponemos esto en tus manos. Bendice estas enseñanzas, Padre, que vamos a dar en las próximas semanas, y habla a cada corazón. Y bendice, Señor, también nuestro tiempo de compañerismo hoy y nuestro regocijo por nuestras mamás, Señor, y por las mujeres piadosas que has puesto en esta iglesia. A ti sea toda gloria, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.